But let's kick off. Okay, wonderful. Right. Good morning. Welcome. Buenos días, bienvenidos, buenas noches y hola para todos en esta semana de GGG en cuanto al estado de los instrumentos de precio de carbono. Yo soy Fenela Awan, yo tengo la práctica global de precio de carbón en GGGI, como lo conocemos. Como la audiencia es un poquito distinta de amigos y familiares, realmente ya es más amplio, ya tenemos visitantes nuevos. Quiero explicarles quién es GGGI y qué es la semana y por qué estamos aquí. GGGI es una organización internacional que se enfoca en apoyar a nuestros miembros para moverse hacia un crecimiento inclusivo y verde. Esta semana, GGGI es el evento en que se comparte conocimiento para las diferentes partes y otros. La idea es compartir no solamente el trabajo de GGGI, lo que estamos haciendo nosotros, sino también los expertos globales en nuestro área de trabajo para mostrar la dirección futura e informar a las discusiones con miembros hacia el futuro. Esta práctica de precio global del carbón dentro de GGI ha apoyado a los miembros para el intercambio de carbono bajo el artículo 6 desde 2019. Hay diferentes programas y se enfocan en maximizar el flujo de financiamiento de carbono a nuestros países miembros, a cualquiera de los instrumentos que estén disponibles. Entonces, me encanta darle la bienvenida al estado de los instrumentos de carbono en el mercado. Les doy la bienvenida. Al final de la sesión voy a acompañarlos en reflexiones. Por ahora le quiero pasar la palabra a nuestro líder de Morroco, el programa DAPA, Nassif Safwan, para aprender más acerca de los programas de carbono de GGGI. Nassif, gracias por esta introducción. Gracias por estar aquí. Voy a abrir mi presentación. Okay, so I hope that you see my screen. So my name is Nasif Safwan. So Yo soy Nassif Safwan. explain a little bit what I'm doing in the CPU unit. Les quiero hablar acerca de qué estamos haciendo en la unidad. And I'm going to explain a little bit carbon prices. Lo que tenemos que ver con el artículo 6 y lo que estamos haciendo en GGGI. Espero que puedan ver la presentación, si la ven. Si la ven bien, ok. GGGI es el proveedor global en el apoyo a los diferentes programas, movilizando los diferentes programas. Entonces, estamos preparando para el artículo 6, a lo que denominamos Spark, y también el programa DAPA. Y soy el líder de ese programa aquí en Marruecos. Bueno, GGGI va a facilitar la gobernanza al manejar uno o más proyectos y fondos de fiduciarios. Este no es para explicar los proyectos alrededor del mundo, y acá tenemos los 3 programas que expliqué.
El último programa, el DAPA, y aquí tenemos los países. Para DAPA tenemos 4, también para Spark y para los otros tenemos los países aquí en la diapositiva. Estamos hablando de más de 30 millones de dólares de financiamiento. Entonces, empezamos con el primer programa. Vamos a empezar con el programa MATS. Este programa MATS es para los miembros GGGI y para los socios para acceder al financiamiento internacional para aumentar sus ambiciones y van a estar más allá de las NDCs. GGI actualmente están los 2 países, Camboya y Nepal. Desde la agencia energética, perdón un momento, lo voy a poner en modo presentación. Bien. Entonces, la agencia sueca, como les mencionaba. Un momento. Entonces, el programa MATS de GGGI apoya a los gobiernos anfitriones a poner en práctica los marcos institucionales, también desarrollar actividades de mitigación para las transacciones de carbono bajo el artículo 6, también apoyar el sector público y privado, los desarrolladores de proyectos, también para entender todo lo que tiene que ver con las transacciones. El segundo programa es el programa Spark. Este programa Spark tiene el objetivo de utilizar el artículo 6, los enfoques cooperativos para involucrar al sector privado en la implementación de NDCs. Entonces tenemos al primer socio de recursos que es IKI. Aquí tenemos un consorcio que incluye a Colombia y otros países que vemos aquí en la diapositiva. Estamos empezando en el año 2022, este año, segundo trimestre, y la idea es ir hasta 2027. La idea es construir capacidades en los diferentes países, Tailandia, Pakistán, Zambia, para desarrollarse en estos países. El presupuesto del programa Spark es 2.5 millones de dólares y tenemos nuestros socios patrocinadores, tenemos a GFA, tenemos al PENUMA, Carbon Limits. Entonces tenemos los proyectos pilotos, 5 socios, 8 proyectos pilotos en los que GGGI está participando. Ahora, el programa DAPA, que es los enfoques, aquí lo vemos, ¿no? Es los enfoques a la política del artículo 6. Ese es el diseño. Está en 4 países. Tenemos a Vietnam, Marruecos, Senegal e Indonesia. Entonces, el programa inició en 2019 y hay diferentes estados de implementación en cada uno de los países. Discúlpenme. Sí me escuchan, ¿verdad? Sí, sí, sigue. Sí, alguien abrió el micrófono, pero dale, tienes la palabra, Nasif. Entonces, para completar los enfoques, tuvimos el programa que empezó en 2019 y para cada país hemos seleccionado esto y luego otros países interesados que quieran ser parte del programa. Y la idea es seleccionar los enfoques de política que se van a seleccionar para la siguiente fase. Entonces, en este momento en Marruecos, estamos en la selección final. Seleccionamos las políticas que van a transaccionarse dentro del país y Noruega. ¿Cuáles son los siguientes pasos?
es firmar un memorando de entendimiento, una hoja de términos y luego ya la firma de para la transacción. Entonces, ¿qué es lo que apoya el programa DAPA? Tenemos el enfoque de política, el diseño de esta política hasta la validación. También tenemos MRV, monitoreo, reporte, verificación. También diseñamos acuerdos institucionales para la implementación de políticas. También tiene que ver con la gobernanza, el artículo 6, el MOPA y los contratos. También el involucramiento de los compradores y vendedores, estos países. Estos son los objetivos principales y resultados del programa. Aquí tenemos los beneficios para el gobierno. Por supuesto que el programa va a generar ingreso para cumplir con las NDCs. Vamos a establecer una política para aumentar la ambición y abordar las prioridades de desarrollo. También es tener una gestión centralizada, evitando la doble contabilidad. También tener el know-how en el diseño de los proyectos de carbono y facilitar los procesos de reporte. Para el sector privado, comparado, por ejemplo, aquí en este programa, estamos enfocando en estas áreas y la idea es que el sector privado va a recibir beneficios de los proyectos que están bajo el alcance de la política, lo que significa que hay una reducción de costos para el sector privado, para cualquier diseño de proyecto, verificación, también desde el punto de vista administrativo. Lo otro que quiero resaltar con respecto a la plataforma de transacciones de carbono. ¿Qué es la CTP? Esta plataforma le va a permitir a GGGI expandir el apoyo al artículo 6. La idea es darle una oportunidad igualitaria a los compradores y vendedores que son miembros de GGGI para simplificar el proceso y también dar oportunidades, como se acabó de decir, y los gobiernos socios interesados en las transacciones ITMO. Esta es la situación que puede simplificar las cosas. Entonces, se dio asistencia técnica a los países vendedores para tener el enfoque de política y después de esto se van a generar ITMOs y van a tener pagos de los compradores. Entonces, esta es la situación inicial. Ahora, bajo la CTP, la nueva situación va a ser que GGGI va a ser un fideicomitente, un proveedor de asistencia técnica y vamos a tener, vamos a recibir el dinero de quien los compra, se le va a enviar a quien se le vende. La idea es que vamos a estar justo ahí en la mitad. Vamos a tener construcción de capacidades y otros proyectos. También lo que tiene que ver con conocimiento. Y estamos animando a la ambición a través de los proyectos. Todos estos proyectos incluyen al sector privado. También la CTP le ayuda a los países a que proceda el flujo de asistencia técnica y las transacciones de ITMO para que sean mucho más simplificadas para las partes. Les quiero dar las gracias y ahora le paso la palabra a Andrea Busani, quien nos va a explicar el siguiente punto. Gracias, Nasif. Gracias, Fenela. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Yo soy Andrea Bonzani. Yo soy el director aquí en IETA. Y qué bueno poder ser socios con GGGI para esta ocasión y tener el conocimiento compartido en el artículo 6.
Antes de presentar a los conferencistas, quiero presentar quién es IETA y quién es nuestra iniciativa de construcción de capacidades. Espero que puedan ver mis diapositivas. Me avisan si no se ve en modo presentación. IETA, para quien no sabe quiénes somos, somos la asociación, que son una organización miembro de 270 empresas que deciden ser miembros de la IETA, que es la Asociación de Intercambio de Emisiones Internacional. Esta es una asociación internacional para el intercambio de emisiones. Nosotros somos el sector, la voz del sector privado, el mercado de carbono, tenemos presencia de las negociaciones de cambio climático en los mercados, también para desarrolladores de políticas a nivel mundial. También tenemos vínculos con CMN, UCC, el Banco Mundial, la OCDE y otras organizaciones multilaterales. Acá tenemos los logos de nuestros miembros. Están creciendo bastante la membresía y casi que no podemos poner todos los logos en esta diapositiva, pero realmente muestra el trabajo que estamos haciendo y también el interés en el mercado de carbono que vemos del sector privado y el crecimiento significativo en los últimos años. Como les dije, una iniciativa especial viendo la construcción de capacidades que se denomina BPMI, que es la Asociación de Negocios para la Implementación de Mercados BPMI, también con el Banco Mundial y su programa PMI. Entonces, lo que hacemos es que apoyamos al sector privado en los países que tienen los mecanismos de fijación de precio para carbono. Entonces, la idea es con el artículo 6 y la forma de poder apalancar los mercados de carbono para beneficiar a los países hacia las NDCs y sus metas de financiamiento. Creamos sinergias con el programa del Banco Mundial y trabajamos muy de cerca con ellos. Este ha sido el caso con los programas predecesores, la BPMI, que estuvo BPMR entre 2012 y 2019. En la vida de ese programa, el PMR, nos involucramos con diferentes países, principalmente China y Corea, los que en las últimas décadas implementaron un sistema de intercambio completamente cumpliendo. También trabajamos con México, Kazajistán, Sudáfrica y otros. El potencial de IETA viene de más de 20 años como campeón del mercado para el sector privado. También tenemos grande membresía. También nuestro involucramiento en política que hemos hecho alrededor del mundo. El enfoque del BPMI se va a enfocar en talleres de un día o talleres de 2 días y también sesiones de networking entre los miembros de IETA, los negocios, empresas y también los gobiernos. También tenemos una biblioteca digital de webinarios y audiovisuales, publicaciones. Estos son los temas que nos gustaría abordar en esta iniciativa. De hecho, todos los aspectos que el sector privado tiene que conocer cuando los mecanismos de precio de carbono se establecen. Como les dije, lanzamos este año y ya empezamos operaciones en nuestros países objetivo. Tuvimos 2 talleres, uno en México al inicio de septiembre y otro en Brasil la semana pasada. La idea es continuar con esta ruta, expandiendo nuestro alcance a varios países y también con el involucramiento en nuestros
países objetivo o países meta. En general, lo que queremos es tener un mejor diseño y desempeño de los sistemas de intercambio de emisiones y también tener una mejor comunalidad del diseño, las características de diseño y el enfoque en el vinculamiento en las compensaciones, el artículo 6. Y por supuesto, queremos mejorar la comprensión de la dirección que tienen los países de PMI en los mercados de carbón. Esa era la introducción a IETA y BPMI, esta iniciativa. Ahora ya voy a presentar a los conferencistas. Esta sesión va a mirar cuál es el estado alrededor del mundo. Por supuesto que estamos en un gran momento para los mercados de carbono. Tenemos el acuerdo del artículo 6 el año pasado en Glasgow, pero incluso más allá del artículo 6, ahora tenemos 28 instrumentos operando alrededor del mundo y otros que se están desarrollando y están para implementación pronto. Esta sesión va a revisar este paisaje, en la alineación de los expertos del sector privado y público, y la idea es que vamos a revisar la interacción entre este ecosistema complejo de precio doméstico y del carbono. Entonces, esta sesión se va a dividir en dos partes. Primero vamos a tener dos presentaciones de Mireia, quien es la directora de mercados de carbono, finanza y políticas de climática. Ella maneja diferentes programas multimillones en el Mediterráneo y en Egipto. Ella está allí en Londres ahora y también ha estado en Tailandia. También Malek. También es un consejero de política de precios de carbono senior para Shell. Malek va a traer la diferente experiencia que ha tenido en Shell, la estrategia, las operaciones en el Reino Unido, Irak, en Holanda y los Emiratos Árabes Unidos. También también estudió en la Universidad de Oxford. Luego vamos a tener unos panelistas, una discusión de los panelistas. Lo va a moderar Lisa De Marco, quien es la presidente de Resilient LLP. Ella es experta global en energía y derecho climático. Lo más importante, bueno, ella es la presidente del Consejo de la IETA. Los panelistas van a ser Mr. Adderhandi Kusham, que trabaja en el Ministerio de Transición Energética y Desarrollo Sostenible de Marruecos. Él es el coordinador del sistema de inventario de GEI para el programa BPM del Banco Mundial. También vamos a tener a Jeff Schwartz, que es el vicepresidente de los asuntos regulatorios de estrategia de bajo carbono en BP Trading y Shipping. Él estuvo en IETA y también en el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Luego vamos a tener a Usman Falsar, quien es el coordinador de la Alianza Africana Occidental de Mercados de Carbono y Financiamiento Climático. Desde 2005 ha sido presidente del Comité Nacional de Cambio Climático de Senegal de 2011 a 2020.
entre sus diferentes afiliaciones y cargos. Él es el miembro del comité directivo de la coalición del Banco Mundial, entonces de la Fundación para, el piloto de las transacciones entre Senegal y Suiza. También vamos a tener a Madeleine Diouf-Sarr. Ella es la jefe del Departamento de Cambio Climático. Ella es la presidente de la LDC, del grupo de negociación dentro de la CMNUCC. También del trabajo que ella tiene allí, este señor tiene bastante experiencia en la coordinación de proyectos y programas allí en Senegal. Estamos hablando del señor Falsar. Bueno, se necesitaba comentar quiénes son nuestros conferencistas y nuestros panelistas. Nuestros colegas de GGGI van a facilitar la siguiente parte de la charla. Gracias por la presentación de los panelistas y los conferencistas. Le voy a pasar la palabra a Mireia Vilaplana. Ella nos va a dar su conferencia y es sobre el programa Shift. Gracias, Nasif. ¿Pueden ver mis diapositivas en modo, en modo de presentación? ¿Las ven? Si no, me cuentan. Gracias, GGGI e IETA, por la invitación. Qué bueno poder estar aquí y contarles de nuestra experiencia en los enfoques de precio de carbono, especialmente los que utilizan estos mecanismos como el artículo 6 y nuestra experiencia con uno de nuestros proyectos que tenemos en Tailandia, el programa SHIFT. Esta es una cooperación bilateral entre el gobierno de Suiza y Tailandia, que la idea es movilizar para e-mobility en escala. Para los que no conocen el South Pole, aunque ya nos presentaron, somos un proveedor de soluciones de acciones climáticas para establecer las metas ambiciosas y también todo lo que tiene que ver con escala. Estamos en diferentes países, en nuestras 30 oficinas y más de 1,000 empleados. Hemos estado en el mercado, como se mencionó, más de 15 años ya. Esta diapositiva nos da las generalidades de lo que South Pole ha estado involucrado en las actividades de mitigación de artículo 6. Estamos en la posición de hacerlo, no solamente por nuestra experiencia por desarrollador de proyectos, pero porque tenemos equipos dedicados que llegan a estos temas. Entonces, apoyamos nuestros clientes, principalmente gobiernos, pero también el sector privado, para entender cómo es que el artículo 6, cómo pueden estar listos, tener la dinámica y lo que ya se mencionó. Todos estamos de acuerdo que el artículo 6 es un vehículo importante para que los países cooperen unos con otros para lograr sus compromisos y metas de cambio climático que están en las NDCs. Y vamos a explorar para irnos más allá. No hay duda que este mercado tiene realmente un potencial muy prometiente. En esta diapositiva vemos un resumen de los proyectos que hemos tenido en los años anteriores o los que actualmente estamos trabajando. Los que están en oscuro, en azul oscuro, son los que estamos en el diseño de las actividades de mitigación de artículo 6 y esto se hace a través de propuestas de que las organizaciones como la Fundación CLIC, la agencia sueca, estas organizaciones que ya escucharon y que Nasif nos mencionó, ellos las han desarrollado. También en países como Singapur, que están allí y tienen que ver con querer o mostrar interés en involucrarse en esa cooperación y también con los propósitos de lo que tiene que ver con impuestos al carbón. Los que están en azul claro
Trabajamos con los gobiernos para prepararlos con el artículo 6. Estar listos es una obligación para la mayoría de esos países y también nos permite entender mejor las capacidades que esos países tienen y también qué tan listos están para cooperar con cada uno de ellos. Estamos emocionados de trabajar con GGGI en Camboya, con uno de los proyectos que ustedes ven aquí en el mapa. Este es un resumen de nuestro trabajo bajo el artículo 6. Antes de entrar en más detalles y presentar el programa Shift en Tailandia, les quiero reiterar que el artículo 6 nos permite, que es un habilitador de mercado y la idea es tener un mercado mejor y va a aumentar y va a ayudar las ambiciones de NDC. Esto es muy importante para los países. En este momento sabemos que este espacio lo dominan los actores públicos. Tenemos Singapur, Suiza, Suecia, pero esto no significa que otros países no van a continuar y van a seguir el liderazgo de estos otros. Hemos visto que estos países ya han logrado varios acuerdos bilaterales entre otros países. Ha firmado 8 acuerdos con Perú, Ghana, Senegal. En las presentaciones de hoy de GGGI, ¿cuántos acuerdos se han firmado? Con Chile, Malawi, Uruguay, Marruecos. Hay interés de esos países en involucrarse con Suiza. Singapur tiene otros países, Colombia, Tailandia, Vietnam y otros, y también con Ghana, República Dominicana y Nepal. Entonces ya está de acuerdo. Ahora los gobiernos tienen que desarrollar planes, procesos para poder tener esta inversión que el artículo 6 provee. Y también requiere tiempo y ajustes, lo sabemos, pero esos son los esfuerzos tempranos, son clave. Ahora vamos a hablar de las generalidades. ¿Qué fue lo que hicimos en Tailandia? ¿Qué es el programa Shift? Esta fue una actividad que empezamos a diseñar con base de utilizar el financiamiento para poder ayudar con la transformación. Entonces, estábamos viendo todo lo que tiene que ver con la generación de energía renovable. Iniciamos este proyecto en 2018, hace bastante tiempo, y hemos sido exitosos y nos gustaría presentárselo a todos ustedes. Cuando estábamos explorando este concepto en la movilidad escuchamos que Suiza anunció su intención de utilizar los créditos para compensar el 10% de las emisiones GEI de 2021 a 2030. En ese momento, Thailand también en sus NDCs decía que ellos querían cooperar y querían utilizar los mecanismos basados en el carbono, como el artículo 6. Esa fue la base para decir que pudimos implementar esto. Bueno, escucharon de la Fundación CLIC y algunas de sus presentaciones el día de hoy. Hubo una empresa hermana de la Fundación CLIC, que era la Fundación CLAM. Ven aquí el logo. Esta fue la que en ese momento la Fundación para el Clima, 20 millones de francos suizos para poder utilizar los créditos de carbono hacia el financiamiento de las actividades piloto bajo el artículo 6. Esto empezó y así fue como South Pole se involucró para obtener este proyecto Shift y tener la movilidad para los servicios de logística. Así fue como empezó. Eso cambió un poco y ustedes van a ver cómo es que este cambio se llevó a cabo. El papel principal que tuvimos en ese momento era diseñar
el proyecto y era involucrarnos con las partes interesadas, porque en esa época necesitábamos explicarle a los oficiales de gobierno, en el gobierno tailandés, para que ellos entendieran qué era lo que estábamos tratando de hacer. Esta era una tarea difícil porque el artículo 6 estaba lejos. Ahora ya se aprobó y ya se aprobó en la COP26, pero en esa época, en 2018, aún era algo como idealista, diría yo. También necesitábamos desarrollar el modelo de negocios. Teníamos que traer calcular las reducciones del proyecto, lo que se iba a lograr, y el plan de acción para irnos a la operacionalización. El diseño es muy importante y es lo que los gobiernos necesitan para entender, pero también tenemos que moverlo hacia la acción. Entonces, durante esa época que estábamos trabajando en la fase de diseño, en 2019 identificamos un socio en movilidad en Tailandia que quería traer buses eléctricos e involucrarlos. Entonces, esto cambió las prioridades y cambiamos el proyecto, la conceptualización, para incluir los buses eléctricos y asegurarnos que iba a haber escalabilidad. Nos damos cuenta acá en esta foto cómo empezamos a cambiar al programa eBus, el programa buses eléctricos. Tener este socio se denominaba Energy Absolute. Era crucial, clave, y pueden ver unos de sus buses allí en la foto. Las partes interesadas claves que se involucraron ya las mencioné, pero quiero realmente darle a todos los participantes las generalidades. La Fundación CLIC fue la que en 2020 empezó, cuando empezó su mandato, cuando el gobierno suizo les dijo que explorara el artículo 6 y que vieran la fuente de manera internacional. Entonces, del gobierno de Tailandia teníamos a UNED, que era la Oficina de Política Medioambiental y Recursos Naturales. Se veía todas las actividades de artículo 6, todas las relacionadas, con otro logo que ven en la parte derecha, que es la TGO, que es la Organización de Gestión de GEI en Tailandia. Entonces, el Ministerio del Medio Ambiente les dio la función de supervisar todo lo que tenía que ver con la parte doméstica internacional de carbono. También había otros ministerios, el Departamento de Tierra y Transporte, la de Planeación de Política, Ministerio de Energía. Se incluyeron diferentes ministerios al mismo tiempo allí en Tailandia. Luego también teníamos Energy Absolute. Como les dije, era el dueño de los buses eléctricos. En este caso, South Pole era el socio que daba apoyo para Energy Absolute, para la operación del proyecto y para el gobierno de Suiza y de Tailandia, lo que tenía que ver con el desarrollo del mercado de carbono. Es una diapositiva bien llena, pero quiero darle a los participantes la idea del cronograma de cómo fue que el proceso se llevó a cabo desde el punto de vista de Suiza. Acuérdense que yo les comenté que iniciamos queriendo desarrollar este proyecto en 2018, pero la Fundación CLIC refinó su proceso. Ellos estuvieron muy claros en cuanto a qué era lo que esperábamos recibir. Como ustedes se dan cuenta, como el punto inicial, hay que entregar las actividades o las ideas que se tengan, las actividades de mitigación como primer paso. Este paso ya incluye que hay que traer lo que ellos denominan una carta de interés del país de transferencia, en particular con Tailandia. La idea era que tuviéramos el interés de Tailandia en el proyecto. Por eso era que era tan importante para nosotros involucrarnos con muchos ministerios y explicarles lo que queríamos hacer. Después de que se desarrollaron estas actividades por parte de CLIC,
Luego tenían que ser un documento de diseño de actividades de mitigación. Escucharon de Nassif y este es el documento típico de diseño que tenemos. En CDM es el mismo y esto pueda que se demore tal vez un año y eso necesita involucrar el modelo de negocios y muestra la Fundación CLIC por qué es que estas actividades necesitan financiamiento climático. Si todo esto va bien y se aprueba, tiene que primero ser validado por un tercero, un validador. Esto es lo que ven aquí en el tercer paso. SGS es bueno, fue lo que lo que sucedió allí en el programa. Validamos y lo enviamos al gobierno suizo y al tailandés. Ahora vemos que aquí el bus ya va más adelante por el programa de mitigación. Ya se firmó. Entonces, esto es algo que se firmó entre CLIC y el socio de proyecto. Ahí vamos. Esos son los pasos, lo que CLIC y el gobierno suizo sugirieron. Aquí en la parte de arriba también tenemos las negociaciones de acuerdo bilateral. Cuando envían la carta de interés de los países de transparencia, empiezan las discusiones bilaterales con el país que transfiere para iniciar estas discusiones bilaterales que deben terminar en un acuerdo bilateral. Ahí es donde estamos. Y como se dan cuenta de esta foto y las caras sonrientes, ya tenemos el acuerdo bilateral entre Tailandia y Suiza. Se firmó el 23 de junio en Bern. Fue un hito para ambos países. Las particularidades del programa, muy rápidamente, Shift utiliza el financiamiento de carbono para bajar los costos incrementales en la compra. Los incentivos son necesarios para los operadores de bus, en particular para poder tener vehículos eléctricos en cambio de tener los motores de combustión interna. Entonces, la idea es cerrar esa brecha entre el costo capital de un vehículo y el costo capital de otros. Otra particularidad de este programa es que registra bajo un esquema doméstico que se denomina el programa T-VER. TGO desarrolló este programa. Ellos son los mencionados o los nombrados por el gobierno para ver los mercados de carbono domésticos e internacionales. Entonces, todos los proyectos que estén bajo este esquema TVER deben reducir sus emisiones, pero de los proyectos autorizados como estos, en particular, pueden transferirse de manera bilateral. Utilizaron dos metodologías. Esto va a entrar en detalle, no realmente mucho en la diapositiva, pero un punto importante es que en este año, al mismo tiempo del acuerdo bilateral se firmó, ambos sitios, Tailandia y Suiza, tienen regulaciones y procesos y teníamos que ver más de cerca. En el caso de Suiza, publicaron el proceso para aceptar la validación de los proyectos y programas que se desarrollan fuera de Suiza. Eso fue clave para nosotros, para revisar esa regulación y asegurarnos que seguíamos todos los pasos, que no dejábamos nada atrás. También Tailandia dio un lineamiento, el mecanismo de créditos de carbono que se publicó en mayo. Pueden darse cuenta cómo estas actividades también activan las regulaciones. Es bueno saber, fue más trabajo para nosotros porque teníamos que integrar todo eso entre julio y septiembre antes de que la actividad se validara. También recuerdan o se preguntan si después de todo este tiempo tenemos lecciones aprendidas. Por supuesto que sí, y animamos las acciones tempranas. Y esto es algo como South Pole hizo. Nosotros creemos que
Esto es clave, acciones tempranas, para que el artículo 6, así como mencionó Andrea, y también que los gobiernos, que se aprobó en Glasgow, que los gobiernos nos den la señal y empiecen a trabajar para poner la gobernanza y los procesos para poder enviar la señal al sector privado e involucrarse en esta cooperación voluntaria entre los países. Para South Pole, a mí me gustaría terminar diciendo que cuando esta oportunidad se presentó, realmente nos ayudó a profundizar. Fue el caso perfecto para ayudarnos a apoyar a nuestros clientes, explorar la cooperación bajo el artículo 6 y ayudar al financiamiento de carbono para el sector económico del transporte, que tiene es el responsable del 25% de las emisiones globales. Entonces, pueda que sea la primera transacción del artículo 6. Es muy emocionante para nosotros y ese fue todo el trabajo fuerte que hicimos en los años anteriores. Gracias. Thank you, Maria, for this excellent presentation. Muchísimas gracias, Mireia, por esta presentación excelente que acabamos de escuchar. Colombia, Vietnam, Singapur, el programa, también de Camboya. Y países que empezaron rápido como Singapur, Suiza y otros. También los proyectos que nos mencionaste y también el rol tan importante en este programa. Muchísimas gracias por todo esto que nos has mencionado. Estamos retrasados 10 minutos. Malek, tienes la palabra. La idea es que después tengamos tiempo para preguntas. Gracias, Malik. Gracias, Nasif. ¿A qué horas quieres que? ¿Cuánto tiempo tengo? Like, I think if you can wrap up in 10 minutes, that would 10 minutos estaría bien. Muchas gracias. Gracias, Nasif. Gracias, Andrea. Gracias a GGGI y ETA por esta invitación. Es un placer hablar el día de hoy y empezar la discusión. Y para quienes no me conocen, yo soy Malek, soy consejero senior para Shell. Y lo que quiero es construir en los comentarios de la presentación de Andrea y de South Pole. Realmente es en la parte frontal de lo que está sucediendo. Entonces, teniendo en cuenta los paneles que tenemos de gobierno, del sector privado, de las alianzas y de otros, es realmente tener la narrativa de lo que vemos y esperamos tener mayor la discusión. Bueno, los resultados de la COP26, que la 27 es en un par de semanas y en particular la ambición para 1.5 y lo que se tiene que hacer en particular en esta década, el enfoque en los sectores como la aviación y otros de descarbonización entre el gobierno y las empresas para avanzar. Muchos países que han firmado y se reconoce la importancia en la reducción de emisiones, también la biodiversidad, la crisis climática y el rol que puede tener la naturaleza. El reconocimiento de una transición justa para tener los beneficios económicos y sociales y apoyar los trabajadores, las comunidades de manera justa e inclusive. Y también las reglas del artículo 6 para poder tener una contabilidad robusta para las empresas, con las soluciones basadas en la naturaleza y para poder lograr las emisiones con cero
neto. Vemos la estrategia que apoya Glasgow, la importancia en los países y están trabajando juntos con las empresas para cumplir con las metas de transición justa del Acuerdo de París. Nos estamos enfocando en el artículo 6, el Acuerdo de París, y los beneficios potenciales y las NDCs para todas las partes, especialmente la reducción de costos para la implementación independiente, es más de 300.000 millones por año. Entonces, desde el acuerdo con Glasgow hay interés en el uso del artículo 6 para llegar a enfoques y ayudar a los países y a los sectores a descarbonizar. Más de la mitad de los países firmantes dicen que van a utilizar o puedan utilizar las NDCs para lograr este objetivo. Para maximizar el impacto del uso del artículo 6, el grupo de trabajo de IETA, el cual yo soy copresidente, se tiene un documento de discusión con este tema en particular. Cómo los gobiernos pueden implementar los NDCs de manera corporativa y tener las inversiones. IETA ha identificado los elementos que los gobiernos pueden considerar para abordar y movilizar los recursos del sector privado bajo los mecanismos del artículo 6. Y el objetivo en este documento es que estos elementos nos ayuden a avanzar en el artículo 6 en diferentes partes interesadas y que para hoy, para la discusión, podamos ver cómo el panel pueda reaccionar a esta propuesta. El documento tiene 8 o 9 puntos. Para la discusión del día de hoy queremos enfocarnos en 5 de ellos. Las reflexiones del panel son bienvenidas y no está limitado a cómo el artículo, bueno, cómo el artículo 6 completa todo el acuerdo de país, el uso del artículo 6 como comprador, como vendedor, dar una estrategia clara y lineamientos de cuáles sectores, proyectos van a ser elegibles, asegurarse la fiabilidad de la infraestructura para la contabilidad y reporte, y también un marco de política en el país anfitrión y cómo interactúa con el país que recibe. Hay otros elementos que están en el documento para la conversación de hoy, las reflexiones de otros conferencistas. La conclusión que estamos tratando de llegar es que el sector privado va a requerir una voz en la mesa para ver dónde están las oportunidades, dónde se pueden explorar, el que necesitamos el financiamiento del sector privado para poder llegar a estas metas de NCD y que podamos ilustrar estos puntos a través del proceso de consulta para que podamos avanzar en las diferentes áreas en la construcción de capacidades y de manera que podamos compartir en las comunidades y los esfuerzos de descarbonización. Y lo último que quiero comentarles en esta presentación es cómo se puede poner en práctica cuando se tienen dos países que han acordado para estar de acuerdo con el sector y los registros. Y esperamos que este documento pueda tener los puntos claves en IETA, en el sector privado, en términos de los ingredientes y para operacionalizar el documento. Entonces, está allí en IETA. Está traducido en diferentes idiomas y esperamos que realmente llegue a las diferentes comunidades y que podamos hoy mostrar el diferente espectro en las discusiones del artículo 6 y que esto realmente empiece la discusión de los panelistas. Entonces, mis puntos, la idea es que poder mantenerme bajo el tiempo y esos son los principales puntos que queríamos tener el día de hoy y les queremos dar la bienvenida a las reflexiones de los otros panelistas. Gracias por su tiempo y por sus contribuciones. Gracias. For this very important insights. Yeah, I think Muchísimas gracias y al panel very good topic to be discussed. y por las diferentes actividades. Highlight the role of Arctic 6 in decarbonization efforts. Todo lo que tiene que ver con descarbonización, Through the discussion paper, el documento de discusión. Esto también ha compartido
en el chat para este documento de discusión. Las metas, el contenido, el rol del sector privado. Entonces, todo esto es bien importante para la discusión del panel. No para perder tiempo. Entonces, le quiero pasar la palabra a Isa de Marco para la discusión del panel. Lisa de Marco. Bueno, darle las gracias a Malik y si quiero que prendan sus cámaras, por favor. Muchísimas gracias a Malik y a Mireia. ¿Cuáles son las brechas? Entonces me pregunto si podemos empezar con Usman. ¿Quieres iniciar y contarnos lo que ha dicho Mireia y Malik y cuáles son las brechas para poder acelerar la ambición y aumentar la integridad en las reducciones de emisión? ¿Cómo se puede hacer esto lo más pronto posible? Usman, tienes la palabra. Buenos días, buenas tardes para todos. Yo soy Usman Farral. ¿Me escuchan, verdad? Gracias. Bueno, yo soy el coordinador de la Alianza Africana Occidental en mercados de carbono y financiamiento climático. Nosotros estamos afiliados a esta alianza. Este es el marco que tenemos y promovemos participación en los mercados y el acceso facilitado al financiamiento para la implementación de NDC en los diferentes países. Hasta ahora manejamos, la mayoría de nuestros países ya han estado en NDC y ellos quieren utilizar los mercados en Senegal, Costa de Marfil, ya empezaron a identificar los instrumentos de precio de carbono y también de encontrar cómo pueden combinar estos instrumentos y los mecanismos de mercado. Y en la presentación nosotros tenemos a Senegal y en Ghana y nos vamos a estar en un acuerdo bilateral. Entonces tenemos un gran interés en los mercados de voluntarios. Entonces, esto es para decirles que tenemos nuestra voluntad en tomar ventaja de estas oportunidades con lo que tiene que ver con los mercados de carbono y facilitar la implementación de nuestras NDCs. Pero por el tiempo, voy a enfocar mi intervención en los desafíos clave que tenemos que enfrentar si nosotros queremos tomar ventaja de los mercados de carbono y movilizar financiamiento adicional para nuestros países y poder facilitar la implementación de las NDCs. Entonces, lo primero que tenemos que abordar es la construcción de capacidades y la creación de conciencia para las partes interesadas en los países, porque tenemos una gran brecha en términos de experticia local, en términos de tener las capacidades para desarrollar los proyectos para los mercados de carbono y también una comprensión de los temas clave como las adicionalidades de línea base y todo esto que tiene que tenerse en consideración cuando tiene que ver con el artículo 6. Y en términos también del marco institucional en los países anfitrión. Entonces necesitamos construcción de capacidades y necesitamos apoyo para poder hacerlo. También el poder tener una estrategia clara para el artículo 6 en nuestros países, porque ya hemos
dicho en la mayoría de nuestros países que vamos a tomar la ventaja de esta oportunidad que ofrece el artículo 6 en términos de mercados, pero el primer paso va a ser a nivel político, tener una estrategia, de manera que todos los temas relacionados con doble contabilidad o ambientales se van a tener en cuenta cuando estamos viendo todos estos temas. Entonces, en términos de estar listos para el artículo 6, necesitamos construcción de capacidades, apoyo, y esto es lo que realmente le damos gracias a GGGI por el apoyo. Ellos ya empezaron con algunos países como Senegal, como otros países de la región en la que tenemos este proceso para elaborar la estrategia del artículo 6 o identificar los proyectos potenciales que se pueden implementar y financiar por instituciones internacionales. Bueno, en lo que tiene que ver con construcción de capacidades. El segundo tema bien importante es el acceso al financiamiento para la inversión y principalmente para el sector privado. Tenemos un gran potencial de proyectos de eficiencia energética. La mayoría del tiempo tenemos que ver a los actores. Necesitamos las posibilidades, vehículos de financiamiento que se pueden poner en lugar para facilitar la implementación del proyecto y la generación de créditos de carbono. Y el tercer tema que quería mencionar y enfatizar es el precio de carbono. Ya hemos empezado a involucrarnos con acuerdos bilaterales, cooperación, desarrollando proyectos de carbono, pero necesitamos tener un precio justo para que se incentive la inversión del sector privado. Pienso que este es un tema clave que tenemos que poner en la mesa y que tenemos que abordar. Hemos tenido esta oportunidad en la Alianza Africana Occidental que se organizó antes de la adopción del Acuerdo de País, el artículo 6. Ya habíamos tenido varias mesas redondas en las que pudimos tener a los diferentes países compradores y vendedores, países de África Occidental, Oriental y países de el Gran Norte desarrollados, y discutimos de este tema, cómo las transacciones se podían hacer en el futuro y cuáles serían los temas principales que tenemos que poner en la mesa. Pienso que tener un precio justo para el carbono es algo que tiene que tomarse en consideración y tiene que abordarse de manera importante. Por último, pero no menos importante, es el tema relacionado con el marco regulatorio que tenemos que implementar en los países para poder tener el sistema de gobernanza adecuado que permita la entrega de la autorización, el compartir los ingresos y poder implementar las infraestructuras que requerimos para asegurar transparencia clara del proceso. En resumen, esto es lo que nosotros vemos como brechas en países de África Occidental. Es un poquito diferente en África Oriental porque estamos trabajando también con la Alianza Oriental, África Oriental, para poder hacer esta evaluación, y estas son las brechas y los desafíos que enfrentamos en nuestras subregiones. Para empezar la discusión, y puedo profundizar más adelante. Gracias, Lisa, por esta oportunidad. Gracias, Usman. Veo varias preguntas de la audiencia. Eso han sido muy buenas preguntas. Gracias nuevamente. Ahora vamos con el señor Abdeldinari Boucham de Marruecos. ¿Quieres hablar acerca de las brechas? ¿A dónde tenemos que ir en el corto plazo? Gracias, Lisa.
Gracias por la invitación. Es mi placer estar con ustedes aquí el día de hoy. Sí, me uno a la voz de Ousmane porque como gobiernos necesitamos más construcción de capacidades. También necesitamos los lineamientos. En Marruecos, ahora tenemos las experiencias para hacer intervención en los mercados de carbono. Hay proyectos relacionados con la eficiencia energética. Ahora estamos en esta fase, en las actividades de mitigación, y este proceso ya lleva más de 2 años, tal vez. Y la idea es que en COP27 se firmen acuerdos con los ministerios del medio ambiente y el Ministerio de Medio Ambiente de Marruecos. Falta de experiencia, más construcción de capacidades, lo que tiene que ver con el artículo 6 y también la jurisdicción. En Marruecos estamos trabajando en la ley, con el registro, con MRV y con las autoridades. También con Suiza estamos en un proyecto que tiene que ver con desperdicios orgánicos. También nos están tratando de dar construcción de capacidades en ese sentido, los desechos orgánicos. En Marruecos tenemos buen entrenamiento, pero necesitamos más. El desafío es que no tenemos más experiencia en este campo y las negociaciones aún están allí, del artículo 6. Como hemos visto en la experiencia de Tailandia, por ejemplo, aquí en Marruecos estamos de acuerdo que se debe hacer algo así para poder aumentar nuestra ambición más del 45% para 2030. También las ONGs, taller, y también están allí involucradas en los mercados voluntarios. Entonces, en todo esto necesitamos lineamientos, construcción de capacidades. Gracias. Gracias, Abderrani. Madeleine está con nosotros, la señora Madeleine Dufsar. Sí, claro que sí. Ok, merci, merci Lisa. Je vais aussi, merci pour cette invitation et merci pour les présentations. Muchas gracias por tu invitación y gracias por tu presentación. En los diferentes instrumentos y que se utiliza en los precios de carbono. Me gustaría compartir contigo las acciones que tenemos en Senegal. El señor Husman nos habló un poco acerca de esto, de lo que sucede en Senegal. ¿Cómo nos gustaría reducir nuestras emisiones hasta el 7%? Y estamos buscando las estrategias y el apoyo internacional para poder lograr esta meta. Y esta reducción tiene que ver con la industria, que tiene que ver con la gestión de desechos, también con silvicultura y también con agricultura. En cuanto al punto de vista energético, también estamos preocupados con respecto a desechos. En Senegal, por experiencia, los logros que hemos tenido
Y también tenemos diferentes, este artículo 6 y tenemos un enfoque más inclusivo comparado con CDM. Este enfoque nos invita a las diferentes partes interesadas del gobierno para participar y estamos obligados a invitar al Ministerio del Medio Ambiente para aspectos técnicos, porque como tú sabes, hay necesidad de colaboración entre los diferentes ministerios. En Senegal estamos involucrados en diferentes iniciativas y en el marco de las actividades de GGGI y también lo que tiene que ver con estas preocupaciones y el artículo 6. Entonces queremos irnos hacia las energías renovables y esto es en lo que estamos trabajando en este momento. Y también tiene que ver con energías renovables. También tenemos un acuerdo bilateral con Suiza, con Japón. Estamos trabajando con el fondo y nos podemos dar cuenta que estas iniciativas distintas han creado bastante interés, bastantes oportunidades. Y esto no involucra al sector privado y podemos reducir las emisiones de carbono. Y pienso que el artículo 6 es muy importante. Para implementar este artículo, necesitamos crear un ambiente capacitador, definir nuestras metas y saber cómo podemos colaborar a través de las partes interesadas. ¿Cómo podemos implementar un sistema MRV y cómo nosotros podemos involucrar al sector privado para que tenga interés en MRV y cómo se puede llevar a cabo la transición? También estamos trabajando con diferentes aspectos relacionados con carbono. Estoy hablando del marco legislativo que nos puede ayudar a coordinar y con este propósito estamos trabajando con los diferentes socios. Por lo tanto, ya tenemos una ley que se implementó, se aprobó con relación al artículo 6. Estamos trabajando con el PNUD y la colaboración con esta agencia para ver cómo podemos implementar estos aspectos. En Senegal también estamos tratando de evaluar el potencial que tenemos, el papel de estas iniciativas y principalmente aquellas del sector privado, las cuales van a tener un rol fundamental en la implementación del artículo 6. También estamos tratando de ver cómo podemos evitar el doble conteo y cómo podemos trabajar con los diferentes ministerios para poder tener una buena gestión en cuanto al financiamiento. Y asimismo, que podamos tener un buen sistema de monitoreo, reporte y verificación. Estamos trabajando en estos distintos aspectos con los diferentes socios y nuestro objetivo es mejorar nuestras acciones y que podamos apoyar a las startups o para poder implementar las diferentes transacciones. Yo puedo decir que esto requiere mucha coordinación.
Y también me gustaría decir que, bueno, es una oportunidad para subrayar esta iniciativa que nos ayuda a tener una comprensión de este artículo y saber más acerca de cómo podemos implementar estrategias. Tenemos experiencia porque hemos trabajado con el PNUD y podemos aprender de estas experiencias y cómo podemos implementar el artículo 6. Muchísimas gracias, Madeline. Hay muchas cosas que están vinculadas desde la perspectiva de negocios. Te damos las gracias. Muchas gracias, Lisa. Buenos días, buenas tardes, donde sea que ustedes estén. Y gracias a GGGI y a IETA por estar aquí. Qué bueno ver buenos rostros conocidos. Me encantó escuchar a Melea, a Malek, aprendí mucho y como último conferencista, yo debo ser breve. Ciertamente, el artículo 6 es una idea fantástica, una en la que yo creo y en la empresa para la que yo trabajo creemos profundamente. Mi desafío, y yo pienso que muchas personas estarían de acuerdo conmigo, es que aún es una idea más que un lugar de mercado o una herramienta de política que podamos ver y en la que podamos hacer inversiones. Y teniendo en cuenta todo lo que sabemos en cómo estamos y los pocos años que nos quedan para poder evitar un mundo por encima de 2 grados, la idea es poder poner esta idea en acción lo más pronto posible. Aprendí del programa Shift en Tailandia es cuánto tiempo se demoró. 1.5 años, 2 años es mucho para desarrollar un proyecto si anticipamos que el artículo 6 va a ser la política que nos pueda ayudar a entregar el acuerdo de país de manera costo efectiva. No vamos a llegar a la remoción a escala si los proyectos se nos demoran año, año y medio, 2 años. Simplemente no es lo suficientemente bueno, no es suficiente. Por supuesto, tenemos que trabajar con los marcos de políticas que cada gobierno nacional implementa. Sin embargo, es para que estos marcos empiecen a implementarse y para que las actividades del artículo 6 sean más rápidas. Hacer lo que tengamos que hacer, la inversión en lo que tiene que ser con mitigación, remoción, reducción, los proyectos que sean más rápidos. Deberíamos estar viendo el artículo 6 como algo de seguridad nacional para ayudar a proteger a las comunidades vulnerables, a los ecosistemas vulnerables. Entonces, lo que los gobiernos puedan hacer para acelerar estos proyectos, para lo que son elegibles al artículo 6 sería de gran importancia. Por supuesto que yo pienso que lo que estamos enfrentándonos en el artículo 6 es de dónde viene la demanda. Esa demanda va a venir de los países ricos en Norteamérica o Europa o va a venir del sector privado. Y yo puedo hablar de mi experiencia personal, que el sector privado aún está allí con el concepto de compensación. Compensación es aún un tema muy controversial para diferentes empresas. Están en diferentes presiones, en agencias, inversores, todo lo que hay que hacer con respecto a las compensaciones. La empresa para la que yo trabajo, tenemos a LLP, estamos haciendo todo lo que podamos para no hacer compensaciones, porque reducción de emisiones en la cadena de valor debe venir primero y las compensaciones segundo, pero por la presión de hacer algo, bueno, esto nos lleva a la falta de demanda del artículo 6. Perdemos demanda del sector privado cuando empezamos a mirar más demanda como resultado de la falta de demanda de los estados soberanos. Entonces, yo diría que otro aspecto clave que tenemos que hacer
como quienes practicamos en este mercado emergente, es explicar los beneficios de por qué el artículo 6 debe ser parte de una actividad que las grandes organizaciones multinacionales deben tener en cuenta a medida que se embarcan en la descarbonización y la estrategia cero. Ciertamente en Londres, llenas de personas, con muchas personas que tienen que tomar decisiones y no están no están escuchando de la comunidad de mercado de carbono. Ellos escuchan de organizaciones, de inversores, y eso es lo que lleva a la toma de decisiones. Entonces, no escuchamos suficiente las voces críticas como la señora de Diouf Star, de los otros panelistas, de cómo nos ayuda la descarbonización y todo este financiamiento que es vital. En Europa tenemos una crisis de energética, entonces mucho de esto se va a mover hacia África del Norte, hacia el Golfo, hacia África Occidental, porque el costo energético pueda que sea más bajo. Entonces, muchas empresas se van a ir de Europa y van a ir a otras regiones a medida que pase el tiempo. Este va a ser el resultado de los precios energéticos en Europa, que realmente es un resultado devastador. Entonces, a medida que la industria llega a la región, hay que empezar a ver cómo los gobiernos pueden vincular esa nueva inversión que llega con tantas actividades de organización como descarbonización como se pueda. Tenemos que pensar en esto de manera holística. A medida que la nueva industria llega a los países, pensar cómo se puede animar esto en los procesos bajos intensivos en carbono. Entonces, esto es algo que tenemos que pensar. Estamos interesados en transición lejos del enfoque de carbono voluntario. Entonces, esto ya crea bastantes preguntas para las cuales no podemos discutir todas el día de hoy, pero espero que algunas de mis ideas fueran formas útiles de manera que podamos tener una discusión junto con GGGI y ETA y muchos otros. Gracias, Lisa. Muchas gracias, Jeff. He tratado de responder algunas preguntas a través del proceso de Q&A. Uno de los puntos que queremos hacer seguimiento es que dices que no escucha como una corporación, una empresa corporativa global. ¿Cómo quieren poder llegar a las metas del Acuerdo de París? Del Acuerdo de París. No se escuchan las voces adecuadas en países como Senegal y muchos de los otros países que están tratando de implementar estas actividades de reducción de emisiones con escala, con financiamiento y con integridad. Y realmente me impacta que GGGI es una de las plataformas que nos ayuda con coordinación, comunicación y la capacidad de aprender de unos y otros y aprender, comunicarnos. Entonces, muchísimas gracias, Jeff. Y discúlpenos con Fenella por no tener más tiempo para preguntas aquí. Le doy las gracias a GGGI. Muchísimas gracias también a nuestros conferencistas. Muchas gracias al señor Usman y a todos. Muchísimas gracias. Gracias al panel. Y quiero darles una historia cortita antes de cerrar. Es la culpa de Jeff que todos estemos acá. Lo que Jeff no se acuerda, tal vez, es el que él y yo estuvimos en una conferencia en aviación en Londres cuando él trabajaba en South Pole o IETA y estábamos hablando en noviembre de 2018 acerca de este proyecto que ellos estaban tratando de implementar en Tailandia. Y esto fantástico, pero realmente fue muy difícil porque se fueron al gobierno
y se disipó en un hoyo negro en el gobierno de Tailandia. Y yo ya llevo varios años en GGGI desde ese entonces. Y mira, los gobiernos no deliberadamente no ponen las cosas allá en el cajón porque dicen, no, no tengo ni idea qué hacer con esto. ¿Sabes qué? GGGI está como en el lugar adecuado para ayudar esto y yo he conocido a todos en carbono en los últimos 10 años y eso es realmente como empezamos a hacer carbono en GGGI. Muchísimas gracias a ti, Jeff. Y trajimos a Usman, a Madeleine, a Mr. Boucham. Todos estos son miembros, todas estas son las personas que estamos aquí para ayudar. Estos son el propósito de GGGI. Y lo que yo escuché aquí es que necesitamos ampliar la plataforma. Como los miembros necesitamos una nueva audiencia. Y este es el inicio. Pienso que ahí IETA y BPMI son ideas fantásticas para poder tener la voz de los gobiernos. Ayudemos a que vayamos a la comunidad y todas las empresas y que ustedes hagan trabajo corporativo. Ha sido fantástico y las lecciones aprendidas brillantes. Realmente este es el inicio. Queremos ver más y más lecciones aprendidas. Teníamos al gobierno de Noruega, al gobierno del Reino Unido. También hablamos acerca de la construcción de capacidades y lo del avanzar y adelantar. Entonces, hay un límite a cuánto y no queremos forzar a los gobiernos para que vayan más rápido de lo que pueden. Tienen que pensar en todas las partes interesadas. Entonces yo pensaba en el documento de Malek para IETA. Necesitamos tomar esas perspectivas y construirlos en una estrategia de artículo 6 en el gobierno de Colombia o el gobierno de Pakistán o de Senegal. Tiene que incluirse de manera que funcione, que no sea solamente la estrategia que está allí y que la utiliza el sector privado. Entonces, qué pena con ustedes, se toma un poquito de tiempo y hemos estado en esto desde 2019 y queremos confirmar. Entonces, esperemos que esto realmente haya sido una sesión divertida, informativa. Quiero pedirles a todos, a Shell, South Pole, agradecerles a IETA, a todos los panelistas y esperamos verlos pronto. Buenas noches. Entonces nos queda la última sesión, que es la alineación. Esperamos verlos más tarde el día de hoy. Alinear